radio que lleva tu nombre y trae tu vida a nuestro corazón. Con oraciones, canciones y sueños, Radio María y se enciende el amor. Hay una radio que está dando a luz la alegría de un mundo mejor. La buena nueva y el Dios de la vida. Radio María ofreciendo a Jesús. Radio María, una señal de amor. Radio María, en tu corazón. Una señal que ilumina el camino para que en ti vuelva a salir el sol. Una señal del pesebre a la cruz, resucitando y se enciende Jesús. Radio María, una señal de amor. Radio María, en tu corazón. 9 de la mañana aquí en Radio María e iniciamos nuestro espacio confirmando nuestra fe. Hoy abordamos el estudio de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV junto al Padre Yair Bolaños. El día de hoy abordamos el tema el desarrollo humano integral, un examen para la Iglesia, con los numerales del 82 al 89. Iniciamos entonces con el programa. Adelante, Padre. Muy buenos días. Iniciamos este día lunes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos. Continuamos con la encíclica de nuestro Santo Padre Papa León, Magnificat Humanitas, Papa León XIV, sobre la custodia de la persona humana y en el tiempo de la inteligencia artificial. Hoy tocaremos de los numerales 82 al 89. Aquellos que deseen leer la encíclica de nuestro Santo Padre, la pueden comprar, es muy barata en cualquier lugar donde vendan libros católicos, pero también lo pueden encontrar en internet en la página del Vaticano. En Vatican va, ahí pueden encontrar y pueden leer de manera gratuita la encíclica de nuestro Santo Padre. El subtítulo que vamos a leer y comentar el día de hoy es sobre el desarrollo humano integral. En el numeral 82 dice, en la encíclica Populorum Progreso del Papa San Pablo VI, se habla que el desarrollo es auténtico solo si es integral. Es decir, está dirigido a promover a todos los hombres y a todo
y a todo el hombre. Es decir, para profundizar esta expresión, se tiene que hablar de la dignidad, del bien común, del destino universal de los bienes, de la subsidiariedad, de la solidaridad, de la justicia social, pensando también en el progreso de las futuras generaciones venideras. Tengamos presente estas partes que son claves de esta parte de este numeral. El desarrollo auténtico solo es si es integral. Promover para todos los hombres y a todo hombre y abarcar a todas las dimensiones pensando en el futuro y sobre todo en las generaciones venideras. Esto va en el contexto de que en la actualidad, bueno, ya desde hace muchos años, existen ideologías contrarias que han sido condenadas por nuestros santos padres anteriores al Papa León XIV. Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, recordemos las ideologías que han sido condenadas por la Iglesia como el capitalismo, el comunismo. Por ejemplo, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo ensalza mucho lo que es la producción. Lo importante es el capital y no tanto o no es el hombre. Y en el comunismo, el Estado controla todo y necesariamente siempre necesitan de pobres. Y, por ejemplo, cuando en ciertos países ha habido existe comunismo, el pobre es dependiente del Estado y no hay un desarrollo integral. Es decir, se necesita del pobre, crece el Estado, crecen las élites, crece los que comandan el Estado, pero el bien común no se resalta, según en lo que enseña la Iglesia. Estas dos ideologías, y hay otras más, dejan pobre al hombre, los hacen dependientes. Por ejemplo, es como, si damos un ejemplo, es como que tengas un celular con 100% de batería, pero la pantalla está rota. Al hombre es como darle, por ejemplo, al capitalismo, la persona tiene dinero, una persona que tenga mucho dinero, que progresa mucho, que tiene muchos negocios, pero que no se relaciona con nadie. No busca, no busca tener la base de la sociedad, que es, por ejemplo, la familia. No está en paz, porque a como dé lugar, tiene que crecer la capital, sus capitales. No le interesan sus trabajadores. Las grandes empresas. Cierto, no todas. No hay paz. Sobre todo, no tiene a Dios. Cuando el hombre no tiene a Dios, no le interesa el bien común. No le interesa el desarrollo del otro. No le interesa que crezcan los demás. Simplemente lo importante es uno mismo. Por eso, el Santo Padre, resaltando la Populorum Progressio de Pablo VI, del Papa San Pablo VI, habla del desarrollo integral. Es decir, no solo el desarrollo de una persona, el desarrollo de un pueblo, el desarrollo de un país, el desarrollo de una familia, no es solo el desarrollo de las empresas no solo tendría que ser un desarrollo económico, sino un desarrollo integral, el desarrollo humano, el desarrollo que haga crecer las relaciones entre las personas, enseñar a las personas a convivir y alegrarse del crecimiento del otro y no dejar, no mirar al otro hacia abajo, sino promover el crecimiento.
es decir, el desarrollo integral que tenga que ver con la salud y sobre todo con que el hombre crezca espiritualmente y conozca al único Dios verdadero. A eso se refiere la Iglesia, a eso se refiere el Santo Padre con el desarrollo integral. Promoverlo de manera auténtica para todos los hombres y a todo hombre, no solo para algunos, sino para todos, para que a todo alcance no solo el bien económico, sino la paz, pero también el desarrollo y el crecimiento en la fe, y abrirlo para todas las generaciones como una semilla que crece. Por eso es importante que nos preguntemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿realmente se busca eh, ahora que estamos en el periodo de elecciones, realmente los candidatos realmente han ofrecido o ofrecen un desarrollo integral para todas las personas, para los lugares recónditos de nuestro país, para el crecimiento, es decir, para que las personas, para que los trabajadores, las personas como quien llamamos comunes y corrientes, para para las personas de a pie, cómo se promueve para que las personas que viven el sustento, viven el día a día, puedan crecer no solo económicamente, sino tengan tiempo para sus familias, tengan acceso a los centros de salud, tengan acceso a medicinas, pero también tengan acceso a la fe. A eso la Iglesia se refiere con el desarrollo integral. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y retomamos para comentar el numeral 83. De la mañana con 20 minutos aquí en Radio María y estamos ya presentando el programa estudio de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. En la conducción nos acompaña nuestro amigo y padre Jair Bolaños con los temas el desarrollo humano integral y un examen para la Iglesia de los numerales 82 al 89. También puedes sintonizar nuestro programa a través de nuestra página web y también nuestro Facebook en Radio María Perú. Nos encontramos en vivo transmitiendo desde nuestra página de Facebook, así que también nos puedes seguir por ahí, comentar y reaccionar con me gustas o corazones. Continuamos entonces con el programa. Adelante, padre. Bueno, continuamos con el numeral 83. El desarrollo es tarea, derecho y justicia. Hay un poco de eco, me parece. El desarrollo tanto es para las personas como para las naciones, dice el numeral 83. Es una tarea al mismo tiempo y requiere condiciones mínimas que hagan posible a cada persona y a cada pueblo madurar según su propia dignidad, sin ser mantenidos o independencia o excluidos al acceso de bienes necesarios. Esto es importantísimo, por eso es lo que comentaba, porque normalmente estas son las ideologías que la Iglesia en diversas encíclicas ha condenado. No es que la Iglesia, por ejemplo, muchos dicen que nos preocupamos mucho de rezar, o de actos de piedad, pero también la Iglesia a través de la historia
ha enseñado y ha condenado estas ideologías que destruyen al hombre y no le permiten crecer como persona, crecer como cristianos. Y muchas veces les hacen estas ideologías que son implantadas en diversos países, les hacen dependientes de. Por eso, no es bueno. Por ejemplo, en algún momento podría ser que haya un subsidio del país por alguna emergencia, pero no se puede hacer, un país no puede promover que constantemente las personas más necesitadas, los más pobres, los que viven, por ejemplo, en nuestro país en pobreza, en extrema pobreza, en los lugares recónditos, sean dependientes del país, vivan constantemente de subsidios. ¿Para qué? Para poder vivir. El verdadero desarrollo de un país, de los lugares de extrema pobreza, donde no hay acceso como carreteras o colegios, hospitales, o que la iglesia llegue incluso una vez al año, o incluso lugares donde ya hay lugares donde no hay sacerdotes o donde no hay iglesias, no hay parroquias ni capillas. Lo que tendría que preocuparse el Estado, ciertas empresas que se benefician en algunos lugares recónditos, por ejemplo, donde hay minería, no es dar subsidios, sino es hacer que las personas se desarrollen integralmente, es decir, darles un trabajo digno, enseñarles a desarrollarse, darles carreteras, por ejemplo, si es que hay lugares donde se promueve la agricultura, la crianza de animales, donde siembran, cosechan, venden, por ejemplo, papa, cebolla, etcétera, etcétera, arroz, todas las cosas en las que las ciudades del Perú, las ciudades céntricas, nos alimentamos, lo que tendría que promover el Estado, ciertas empresas que se benefician en ciertos lugares, donde ponen sus almacenes, o de diversas maneras, sobre todo en nuestro país, donde se promueve mucho en ciertos lugares, por ejemplo, en ciertos lugares de la Sierra de la Minería, es hacer que estas personas crezcan, se desarrollen, trabajen, pero no con la explotación, sino no dándoles trabajos miserables en la cual no se puedan desarrollar, teniendo en cuenta de que ciertas empresas crecen económicamente, crecen sus capitales, hacen sus inversiones, invierten en la bolsa, exportan, importan, pero los trabajadores tienen un sueldo que no muchos que tienen familias, solo les alcanzaría para vivir y tienen que hacer malabares, les alcanza para vivir solo, como si fueran solteros o como si solo vivieran con otra persona más. Un verdadero desarrollo, por eso las leyes no solo tienen que cambiar, sino tienen que promover el crecimiento de las personas, de los trabajadores comunes. El sueldo tendría que alcanzar no solo para la alimentación, sino para el estudio de los hijos, para ahorrar para su vejez. El sueldo tendría que alcanzar para la salud. Por eso realmente se busca el desarrollo integral de las personas en el mundo. Por eso el Papa alza la voz. ¿Se pone en el centro las personas o se pone en el centro al capital? Por eso no es humano un desarrollo que aumente el consumo de algunos, dice el Santo Padre, a expensas de costos y de las heridas de otro. El desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que promueve la calidad en las diversas dimensiones. Los trabajos en diversos lugares, en los lugares recónditos,
los trabajos de los trabajadores en los diversos lugares, las diversas empresas, los que trabajan en el Estado, realmente les ayuda a tener una verdadera calidad de vida, y calidad de vida es importante que nosotros los católicos no la reduzcamos a lo económico. La verdadera calidad de vida es primero en la dimensión espiritual. Por ejemplo, los trabajos hoy permiten que los cristianos, nosotros somos los verdaderos cristianos, nosotros los cristianos, vayan a misa el domingo. Los trabajos promueven que las familias, que papá, mamá, tengan tiempo para criar a sus hijos, o son trabajos que explotan no de 8 horas, sino de 10 o de 12 horas. Yo estoy en una parroquia un poco lejana de lo que es Lima, o sea, estoy en Diócesis del Callao. Y en algún momento ayudé a un sacerdote durante unos 10 días o 15 días, y yo tenía que salir a las 4:30 de la mañana para ayudarle con misas diarias. Dije por 2 semanas. Y me sorprendí muchísimo, porque solo lo había escuchado lo que les voy a decir. Salí, salí a la avenida Néstor Gambetta y veía que habían personas que venían desde Pachacútec ya habiendo tomado el micro, el bus. Personas que salen a las 4, 3:30 o 3 de la mañana. Y esas personas regresan a su casa 10 de la noche. ¿Y a qué hora ven a sus hijos? No es necesariamente culpa de las personas, lo hacen muchas veces por necesidad. Pero ¿quién alza la voz? Y la voz la alza el Santo Padre. Y eso es lo que vemos en nuestro país. Imaginemos en otros países, al menos de América. Es parte del desarrollo espiritual. Esos niños necesitan un acompañamiento de sus padres. El desarrollo moral. Si el padre no está, no es su culpa, tiene necesidades de comer, necesidades para vivir. Pero también eso afecta espiritual, moral, y afecta en las relaciones de los hijos con los padres. Porque si no tiene contacto con sus padres, ¿con quién va a tener contacto esos hijos, esos adolescentes? Si el padre se tiene que preocupar por el vestido y luego no le dan tiempo y luego no tenemos buenas vías, no tenemos metros como en otros países, eso es parte del desarrollo integral de las personas. Y luego, lo que en otros países, ciertas construcciones o ciertas vías o ciertos metros demoran 4 o 5 años y aquí se demora el doble o el triple, realmente hay respeto por la casa común. No hay que malinterpretar la casa común para irnos solo por lo ecológico o por las plantas, sino la casa común, lo común, es preocuparnos para que primero el hombre tenga tiempo para el contacto con Dios, tenga tiempo para el contacto con su familia, para la crianza, educación, corrección de los hijos, para que aprendan, porque cuando el papá, mamá trabajan todo el día y el Estado o las empresas los explotan con horarios y luego no hay vías, entonces la sociedad es un caos. La base de la sociedad, que es la familia, está fragmentada porque los padres no tienen tiempo para los hijos porque necesitan trabajar, y los hijos tienen un vacío espiritual, un vacío afectivo, por lo cual el hombre no crece. Y por eso vemos en nuestro país lo que vemos, y vemos en muchos países lo que vemos. Mucho desorden, la familia fragmentada. Por eso ahora nos vamos al numeral 84. Lo ideal, un criterio de desarrollo humano integral es un criterio decisivo de verificación en la ecología integral convertida en una dimensión imprescindible de la doctrina social de la Iglesia. La calidad del desarrollo se mide también por una capacidad de mantener unidos sin separar la justicia hacia las personas y la justicia y el cuidado de la casa común, favoreciendo las condiciones de vida digna, acceso a los bienes necesarios,
relaciones justas, cuidado de la creación y atención a las generaciones futuras. Por eso, realmente podemos decir que hay un cuidado de la casa común, que hay un cuidado de las generaciones futuras. En cuánta vulnerabilidad crecen nuestras familias. Realmente podemos decir que hay una calidad del desarrollo. Vivimos en una sociedad justa, se custodia la familia, se custodia la creación. ¿Cuántas personas en ciertos lugares nosotros a veces nos preocupamos solo por las ciudades, pero cuántos niños, al menos en la realidad de nuestro país, en los lugares recónditos, son contaminados como consecuencia no solo de la minería formal, de la informal y de la ilegal? ¿Cuántas personas no tienen un desarrollo integral? ¿Cuántas personas son contaminados como consecuencia de ciertas empresas? Las contaminaciones que tenemos en el mar, por ejemplo, en el mar peruano. Parece que solo hablará de Perú, pero es a nivel mundial. Podemos decir que es un progreso, que estamos en el siglo XXI, era digital, la era de la IA, es como si hablara de la cuarta revolución industrial. ¿Hemos que realmente estamos avanzando moralmente, espiritualmente, o estamos retrocediendo? El hombre está haciendo que crezca los demás como un bien común, o solo crecen algunos económicamente, o hay una degradación de la persona al alto costo, sobre todo de la contaminación y de la salud de las personas más vulnerables, o más pobres, o más necesitadas. Esto es importante porque es para hacer un examen de conciencia de si los proyectos que hacen ciertas empresas es un buen proyecto, pensando en el bien no solo de unos pocos, sino de todos. Por eso el Papa Francisco en su momento hablaba del grito de los necesitados, el grito de la tierra, el grito de los pobres. Por eso nosotros, no solo Dios cuando crea, remontémonos a Génesis, no solo es crezcan y multiplíquense, somos custodios del otro. Por eso remontémonos a Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué dice Caín en su egoísmo? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano grita. ¿Realmente podemos decir que somos justos? ¿Que el hombre de hoy es justo? La justicia va unida a la verdad. Y hay que decir la verdad. ¿El hombre custodia hoy la familia? ¿Podemos decir que hay un progreso? Sí, mucha gente busca el progreso material, metal. Pero el progreso verdadero, que es estar unido a Dios y hacer que crezcan moralmente en una familia donde el padre y la madre tengan tiempo para sus hijos, eso es lo que se debería promover, y que tengan un encuentro familiar con Dios. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Tú estás en sintonía de Confirmando Nuestra Fe, estudio de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. En la conducción nos acompaña el Padre Yair Bolaños, hoy con el tema El desarrollo humano integral y un examen para la Iglesia, abordando los numerales del 82 al 89. Y comentarte, querido oyente, que nos estás escuchando, que nuestros números de cabina ya se encuentran abiertos. Puedes contactarte al 01 20 48 720, 01 20 48 720. Pero si eres más de escribir, puedes contactarte por un mensaje de WhatsApp al 914 05 1111, 914 05 1111. Y en cualquiera de los dos casos, no olvides comentarnos tu nombre y desde dónde te comunicas. Sigue en sintonía de Radio María, ya sea por nuestras frecuencias o por nuestro aplicativo o nuestra página de Facebook en Radio María Perú, donde nos encontramos transmitiendo en vivo. Continuamos entonces con el programa y esperando tus llamadas. Adelante, Padre. Muy bien, continuamos con esta primera parte. Me está quedando un poco corto el tiempo. El numeral 85, el desarrollo humano integral es el horizonte en el cual se han de leer las transformaciones de nuestro tiempo, incluidas en la revolución digital, las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial. No son neutrales, pueden aumentar participación y la justicia o ampliar desigualdades y el control y la exclusión. Por eso han de ser examinadas una pregunta decisiva. ¿Contribuyen realmente a crecer las personas y a los pueblos, a la humanidad y la fraternidad en el respeto de la casa común y de la generación futuras? Esto es importante. Todos tienen acceso, muchas personas tienen acceso a la tecnología. Y estamos en un tiempo de revolución digital y si no son neutrales. Pueden aumentar la participación o la justicia o el ámbito. Hay muchas desigualdades al respecto. Pero también es importante educar. No se puede, por ejemplo, en cuanto a esta revolución digital, se tiene que educar sobre todo a las nuevas generaciones, a los niños, a los adolescentes. Están en un proceso de formación humana, espiritual, moral, y no se le puede entregar un móvil, una laptop, una computadora, y que él vea lo que haga. No todos tienen, es cierto que no todos tienen este acceso, pero los que tienen este acceso, los padres deben educar en ponerle horarios y controlar lo que miran, lo que ven sus hijos. Unos tienen la posibilidad de tenerlo y otros no tienen. Pero no quiere decir que los que no tienen, aunque no lo tengan y que hay una desigualdad por motivos económicos o por cualquier otro motivo, por motivos de conectividad, como por ejemplo en ciertos lugares de nuestro país, pero no quiere decir que se pierdan de mucho. Es decir, se pierden de la tecnología actual, pero cuando el niño, el adolescente, no es bien educado, luego se convierte en esclavo de. Por eso hay que educarle. Y el padre y la madre tienen que controlar lo que miran sus hijos. Porque hoy, así como puedes crecer
puedes leer muchísimas cosas y aprender muchas cosas buenas, también pueden ser presos, esclavos, de no poder dejar y de convertirse el móvil, el celular, la computadora en un vicio, en una esclavitud. Y no, y si no se educa con los horarios, si el padre no controla lo que ve, hace control parental. No, pero estoy violando la intimidad de mi hijo. Cuando es menor de edad, depende de ti. Y puede absorber cosas que tú no sabes, que lo que está mirando, o lo que le están enseñando, o con quién está hablando a través de. Sirve muchísimo la IA, la tecnología, para crecer, para aprender mucho. Pero siempre tiene que haber la guía de un adulto que le ayude a ver los límites. Te sirves, nos servimos de la tecnología, pero nuestra vida no puede depender de la tecnología. Pero también es importante que esta conectividad también llegue a los lugares más recónditos, los lugares donde no hay acceso por diversos motivos, por lejanía o por lugares accidentales, como por ejemplo, que bien conocemos en nuestro país, tanto en ciertos lugares de la sierra como de la selva. Ahora pasamos a otro subtítulo que dice un examen para la iglesia. El Papa dice, deseo tocar este punto. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces continúo. Numeral 86, que le preocupa de manera particular. La doctrina social de la iglesia no es solo palabra dirigida a la sociedad, sino también un examen de conciencia para la iglesia, casa y escuela común. El bien común en el ámbito eclesial toma el rostro de un estilo, dice, sinodal, al servicio del reino. La iglesia es sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. Esto requiere atención, de tomar decisiones y ejercer la responsabilidad. Es decir, el documento final del sínodo identifica entre las prácticas decisivas para la transformación misionera una cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y la evaluación. Muy bien. En esta perspectiva, la subsidiariedad se convierte en un criterio de gobierno de la vida pastoral que reconoce y sostiene la responsabilidad de los fieles y de los cuerpos intermedios eclesiales, valorando carismas, competencias y evitando todo paternalismo que sofoca la libertad evangélica. Concretamente, la participación de los bautizados en los procesos de decisión, la corresponsabilidad en la misión pasan a través de organismos de participación reales y no nominales. El derecho canónico, es decir, en ese sentido nos ayuda muchísimo porque se habla dentro de el sacerdote, si bien es la cabeza, ejerce su función de Cristo cabeza como con sus funciones de santificar, santifica con los sacramentos, con la oración, enseñar, no solo en la homilía, catequesis, formación periódicas durante el año para sus fieles y gobernar. El gobierno no es como un presidente, no es como como un soberano. El gobierno, si bien el sacerdote tiene que ordenar todo lo que es su parroquia y conocer la realidad de de su jurisdicción, sobre todo cuando es párroco, los sacerdotes tenemos cura de almas, pero no estamos llamados a gobernar, necesitamos también de los fieles. Por eso existen los consejos pastorales, los consejos económicos y las personas que ayudan de diversas maneras en, le ayudan al sacerdote a que el sacerdote pueda gobernar. El sacerdote no es un moderador, sino representa a Jesucristo cabeza por participación y tiene el sacramento del orden. Por eso dentro de las parroquias existen carismas, existen realidades eclesiales, existen asociaciones, existen hermandades. Y esto es importante, no cargar todo al sacerdote o a los sacerdotes, si es que tienes dos o tres. Bueno, fuera que hubiera tres por parroquia, pero los bautizados
dice el Santo Padre, necesitan la participación, participar en las parroquias, ayudar al sacerdote. El sacerdote no puede hacer todo, porque el sacerdote también, no solo la vida sacerdotal es celebrar misa, que es el centro de la vida cristiana, como dice el Concilio Vaticano II, sino el centro y culmen de la vida cristiana. Es el centro de donde sale toda la fuerza de la iglesia, que es importantísimo. Pero el sacerdote también, si se dedica a hacer todo lo que corresponde a ser una parroquia, lo esencial del ministerio es celebrar bien la misa, rezar todas las horas litúrgicas, oficio, laudes, intermedia, vísperas completas, rosario, su visita propia de manera personal al Santísimo. Y también dentro de las funciones confesar, la guía espiritual, atender a los fieles de su jurisdicción parroquial. Por eso es necesario que los fieles, no solo de los grupos parroquiales, sino todo fiel, participe en la medida de sus posibilidades de manera activa en su parroquia. Todo, toda función dentro de la iglesia, dentro de una jurisdicción parroquial, es importantísima. Desde los que participan en los consejos, desde la secretaria o el secretario, el sacristán, personal de limpieza, todos ayudan de diversas maneras en la evangelización. Desde las personas que se ponen, que están en las puertas de los templos, dando de repente los folletos o las lecturas de la palabra, todos evangelizan. El evangelizador no es solo sacerdote, sino todo bautizado. Los que van a misa el domingo, la participación, ayudar en los procesos de decisión, ayudar al sacerdote y no dejarlo solo. Porque si el sacerdote hace todo, corremos el riesgo de estar vacíos por dentro. Y luego no podemos gobernar, santificar, enseñar y gobernar. No es lo mismo el sacerdocio hace 100 o 200 o 500 o 600 años que hoy. Por eso, ¿qué tanto participas en tu iglesia? Hazlo por amor a Jesús, por amor al sacerdote, a Jesús, al sacerdote, te caiga o no te caiga bien. Es importante participar y ayudar. Así sea. ¿Por qué también, por otro lado, hay parroquias en ciertos lugares, al menos en nuestro país, que no se pueden mantener por sí mismas de manera económica? Y el sacerdote tiene que hacer malabares. Hay parroquias que sí y hay parroquias que no. Hay zonas mucho más pobres. Y el sacerdote no solo necesita ayuda económica, sino ayuda de los fieles para poder crecer espiritualmente y para poder ayudar a acercarse a tener una relación con Dios. Por otro lado, el numeral 88 habla de la solidaridad, que es fuente, tiene su fuente en Cristo mismo, que se nutre de la Eucaristía. Y esta nace de la comunión en la fe, en los sacramentos, el bautismo, la confirmación, principalmente la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad que alimenta. Por eso, si el sacerdote se dedica a hacer muchas cosas, descuida el centro de su vida. Por eso los fieles deben ayudar y animar al sacerdote en la mayor riqueza que tenemos como cristianos, que es los sacramentos, principalmente la Eucaristía. Finalmente, el numeral 89 dice: vivir la justicia en la iglesia significa sanear las relaciones, las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que generan desigualdades, falta de caridad y atropellos. Por eso también nosotros los sacerdotes, si nosotros nos dedicamos a hacer muchas cosas y nos hacemos por dentro, no vamos a tratar bien a los fieles, no vamos a acercar a los hombres a Dios, porque Dios nos ha llamado principalmente para llevar a los hombres a Dios. Y cuando estamos vacíos por dentro, es muy fácil de que entre el demonio. Y cuando entra el maligno,
Sucede lo que desgraciadamente ha sucedido en la iglesia durante los últimos 100 años. Hay que escuchar a las personas que han recibido distintos tipos de abusos. Como dice el mismo numeral 89, los atropellos, la falta de caridad, los maltratos, abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia. Es parte integrante del camino de justicia y requiere un reconocimiento y una reparación justa y prevención. Por eso es importante que ustedes fieles sean partícipes y activos en sus parroquias, para que el sacerdote se dedique a ser sacerdote y pueda llevar a la santificación a sus fieles. Si el sacerdote se dedica a hacer cosas que no le corresponden, que puede limpiar el sacerdote, que puede hacer muchísimas cosas, puede hacer muchas obras sociales, qué bueno es el sacerdote que hace, está bien, pero si ustedes ven los sacerdotes que hacen obras sociales, tienen muchísima gente que les ayuda y que vive un espíritu de cuerpo y de comunión, para que el sacerdote haga lo que le corresponde, pero también le dedique bien a la oración. Cuando el sacerdote se dedica a muchas cosas y solo, no puede hacer todo porque no es Dios, no somos dioses, somos seres humanos y estamos hechos todos del mismo barro. Bueno, me encantaría hablar muchísimo más, pero lo esencial de la encíclica y de estos numerales lo acabo de decir y espero que tengan un buen día, una buena semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día y que Dios les bendiga. En Radio María presentamos Confirmando Nuestra Fe, estudio de la encíclica Magnificat Humanitas del Padre del Papa León XIV. Agradecemos la participación de nuestro conductor, el Padre Jair Bolaños, hoy compartiendo con nosotros el tema el desarrollo humano integral y examen para la Iglesia, abordando los numerales del 82 al 89 del estudio de la encíclica. Agradecemos también la participación de nuestros oyentes quienes se contactaron también por nuestra página de Facebook en nuestro en vivo. Sigue en sintonía de Radio María. Te acompaña noche y día. Continuamos con la programación. Siempre contigo, Radio María.
Queridos amigos de Radio María Perú, hoy les invitamos a seguir haciendo un acto de generosidad que nos permita seguir llevando la palabra de Dios a cada rincón del país. Con tu donativo, grande o pequeño, ayudas a que